Muy bien, mis hermanos, hoy es el quinto mensaje de la serie que titulamos ¿Cómo confiar? ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Por qué confiar en la Biblia? Ya hemos visto algunos temas. Hemos dicho que la Biblia fue inspirada. Y hablamos que es inspirada por la obra del Espíritu Santo, que inspiró a estos autores humanos. Hemos hablado también de que la Biblia es autoridad. La autoridad que se origina en la misma autoridad soberana de Dios. Por eso es tan importante. Hablamos de la inerrancia de la Biblia. Dijimos que todo lo que encontramos en la palabra, nada de ello es contrario a la verdad. Todo lo que afirma la Biblia, nada de ello va a ser contrario a la verdad. Luego hablamos de la suficiencia de la Biblia. Ese contenido que encontramos aquí es lo que Dios quiso entregar a su pueblo en cada etapa de la historia de la redención. Y hoy ya con nuestro quinto mensaje vamos a ver, y el último mensaje de la serie, vamos a ver la necesidad de la Biblia. Así es, mis hermanos, entonces vamos a ver este tema, pero antes de tocar el tema, permítanme recordarles dos conceptos fundamentales. Digo recordarles porque creo que aquí la mayoría conoce estos conceptos. Dios se ha manifestado o se revela al hombre de dos formas. Conocemos una que es la revelación general y la otra es la revelación especial. O sea, Dios se revela al hombre de estas dos formas. Vamos a dar como una definición muy rápida, muy sencilla. Cuando hablamos de revelación general, ¿qué estamos haciendo o qué estamos diciendo? Que Dios se revela al hombre a través de la creación. De la creación. Esta magnífica y maravillosa creación. Es una forma de Él revelarse. Nosotros podemos ver y saber cosas de Dios a través de la creación. Cuando miramos la creación, es como si la naturaleza fuera un libro de Dios en el cual nosotros podemos observar cosas de Dios por medio de la creación. Esto es la revelación general. Acompáñenme allí al libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Digo que es una definición general cuando hablamos de la creación, pero allí quiere decir también, como nos lo dice aquí en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo, que Dios en su soberanía ha plantado desde su existencia la misma naturaleza del hombre a través de la razón y la ley moral, desde la misma existencia del hombre. La creación entonces
nos transmite un mensaje claro y digamos contundente acerca de la persona de Dios, acerca de su eterno poder y de su divinidad. Al ver la inmensidad del universo, la inmensidad del cosmos, descubrir sus leyes y ese movimiento de atracción y la majestuosidad de los cuerpos celestes, el hombre tiene que ver y reconocer la mano de Dios en toda esa belleza, en esa majestad de las cosas. Y recordemos lo que dice el salmista allí en el Salmo 19:1, que lo hemos visto ya varias veces. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La maravillosa creación del Señor es una forma de revelarse allí del Señor. En conclusión, el orden, la complejidad y la maravilla de la creación hablan de la existencia de un Creador poderoso y glorioso. Ahora bien, el otro aspecto, la otra forma en que Dios se revela es a través de la revelación especial o específica. ¿A qué nos referimos como revelación especial? Pues sencillamente Dios se da a conocer al hombre de manera muy especial, muy específica en su palabra. En su palabra. Dice el autor de Hebreos 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ha hablado y habló a los padres por medio de los profetas. Inmediatamente nos vamos hacia el Antiguo Testamento. Pero dice que actualmente nos ha hablado a través de Jesucristo. O sea, es la voz de Dios. La revelación especial es la que tenemos aquí en su palabra, en la Biblia. Si, por ejemplo, queremos saber de la Trinidad, ejemplo, Dios Trino, 3 personas, un solo Dios, no lo podemos saber viendo la creación, ¿verdad? No podemos saber de la Trinidad viendo o contemplando una montaña o contemplando las estrellas. No lo podemos ver. Por eso hay una revelación especial, más profunda. ¿Sí? Lo mismo, nosotros no conoceríamos de Jesucristo si no tuviéramos la revelación especial. No podríamos ver a Jesucristo en un árbol o apreciando la naturaleza. No, Jesucristo y su obra salvadora la aprendemos y la conocemos a través de las Escrituras, de lo que está escrito, de su palabra, de su revelación, de la voluntad de su revelación. Entonces tenemos estas dos cosas, mis hermanos. Dios se ha revelado a nosotros de manera general, hablamos de la creación, y de manera especial o específica a través de su palabra. Algo muy sencillo. Y solamente pensemos por un momento, si no tuviéramos esta palabra, pues obviamente sería muy vaga nuestro conocimiento de Dios, sería muy general. Miren, mis hermanos, lo importante
es que no podríamos conocer estas verdades sin que la Biblia no estuviera en nuestras manos. Y a propósito, Jesucristo, mis hermanos, que es el fundamento de la palabra, esta persona, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, Dios hecho hombre, mis hermanos, es la revelación mayor que podemos encontrar aquí en su palabra, porque toda la Escritura converge a Él como el centro. De ahí la importancia cuando hablamos y estos signos preciosos, alabando a Cristo, la obra de Cristo en nuestras vidas, esa es la mayor revelación que tenemos aquí en las Escrituras. Muy bien, mis hermanos, con esta introducción y aclaración y recordación sobre estos dos términos, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Les los invito, vamos a ver 4 puntos. Como ya saben, toda la serie hemos optado por una forma, una estructura diferente a la que veníamos tradicionalmente con nuestros sermones expositivos. Entonces vamos a tener una definición, vamos a tener una prueba bíblica, vamos a mirar otras consideraciones y finalmente unas aplicaciones. El tema de hoy entonces es la necesidad de la Biblia. Ese es el título. La necesidad de la Biblia. Advierto que vamos a utilizar muchos versículos que ya los hemos mencionado a través de la serie. Recuerden, este es nuestro último mensaje y también tratamos de recoger algo de lo que hemos visto a través de esas últimas 5 semanas. La necesidad de la Biblia. Tenemos, como todo mensaje, una idea principal. En esta ocasión, la idea principal es: reconocemos en la Biblia nuestra regla de fe y de conducta, la máxima autoridad respecto a nuestra relación con Dios. Reconocemos realmente en la Biblia esta nuestra regla de fe y de práctica y de conducta. Muy bien. Entonces vamos al primer punto, vamos a definir la necesidad de la Biblia. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Cuando hablamos de que la Biblia es necesaria, lo que estamos diciendo, muy obvio, es que necesitamos la Biblia, necesitamos este libro para poder conocer el Evangelio, para poder comprender nuestra fe y nuestra relación con Dios, para mantener nuestra vida espiritual y poder conocer la voluntad de Dios. Esto lo encontramos única y exclusivamente en la Biblia. Por eso es que es necesaria la Biblia. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, quizá algunos de ustedes recordarán, ya hace algunos meses atrás, vimos una serie sobre el tema de la voluntad de Dios. Y explicaba la voluntad de Dios gráficamente. Decía yo que había un círculo, algunos recuerdan, un círculo grande, y decíamos, esta es la voluntad soberana de Dios. Nada de lo que pase en el universo se sale de ese círculo. Todo está bajo control de la voluntad de Dios. Y era un círculo grande. Pero había otro círculo más pequeño, concéntrico. Dentro de esa voluntad soberana de Dios teníamos la voluntad revelada de Dios. Lo que Dios quería hacernos conocer de Él, su voluntad revelada. Y era más pequeña, pero estaba dentro de esa gran voluntad soberana de Él. Y dentro de esa voluntad revelada
había otro círculo más pequeño que era la voluntad personal, lo que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero estaba dentro de la voluntad revelada. O sea, que si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tenemos que estar dentro de la voluntad revelada de Dios. Era un tema como para gráficamente comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, miremos ahora la prueba bíblica, nuestro segundo punto. Vamos a mirar la prueba bíblica. Decimos la prueba bíblica ¿de qué? De por qué es necesaria la palabra, la Biblia, la necesidad que tenemos de ella. Entonces vamos a ver 3 testimonios. El primer testimonio vamos a ver a Moisés, el testimonio de Moisés. Es decir, nos vamos allí al Antiguo Testamento. Vamos a ver otros versículos que también hemos mencionado. Deuteronomio, acompáñenme allí a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46 y 47. Tengan presente lo que hablamos en la introducción cada vez que hacemos referencia a esto. Moisés les dijo, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy, ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Toda la palabra es nuestra vida, es nuestra vida. Es decir, ellos, el pueblo allí, necesitaba esta revelación porque de otra manera no podían tener esa vida espiritual con Dios, porque esas palabras eran su vida. Bien, vamos a ver entonces otro testimonio. Testimonio de Juan, punto B, testimonio del apóstol Juan. Y aquí sí nos vamos a demorar un poco. Pueden ver ahí en sus hojitas que hay bastantes versículos allí. Vamos a dar un recorrido por todo el Evangelio de Juan. Este es el centro del mensaje, mis hermanos. Aquí, mucha atención. El Evangelio de Juan habla de palabras de vida eterna. Si todos ya leyeron el Evangelio de Juan, por lo general es de los primeros evangelios que leemos, ¿no? Recomiendan, ¿no? Cuando, ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? Cuando estoy iniciando. Entonces a veces dice uno, en el Evangelio de Juan encuentran una verdad y ese puede ser un buen inicio. Allí entonces nos habla de palabras de vida eterna. Y esto quiere decir que en Jesús están las palabras de vida eterna. En Jesús están las palabras de vida eterna. Ahora bien, es importante que mantengamos esto. Necesitamos hallar esas palabras de vida eterna, porque si no las hallamos, entonces no tendremos vida eterna. Lo dice la palabra. Por eso imaginémonos si no tuviéramos la Biblia. ¿Dónde estaríamos? Dice nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 5:24. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Nuevamente volvemos a mirar, estamos hablando de la necesidad de la Biblia. ¿Y dónde encontramos esa palabra de vida eterna?
que nos lleva a la vida eterna, a la salvación? Pues aquí en la Biblia. Jesús ya no está con nosotros, ¿verdad? Él ascendió después de morir y resucitar, y Él está en los cielos, dice, sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocemos si Él es la luz, si Él es la palabra de vida eterna? ¿Cómo lo vamos a conocer si Él no está? Allí hay una gráfica y podemos mirar allí que Jesucristo posee las palabras de vida eterna. ¿De acuerdo? Estamos como en una clase, ¿no? Jesús posee las palabras de vida eterna. Y miremos otro aspecto también que Pedro, el apóstol Pedro, también menciona allí mismo en el Evangelio de Juan 6:68. Dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos eso. En Jesús están las palabras de vida eterna. Pero Jesús no está con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar de esas palabras de vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo era consciente de esto. Y por eso Él dejó allí los apóstoles. ¿Y qué hizo? Mandó al Espíritu Santo. Ahí ya vemos en la gráfica que sale el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo que hace es tomar esas palabras de vida eterna y lleva esas palabras. ¿A quién las lleva? A los apóstoles. Podemos ver ahí en la gráfica. A los apóstoles. Es decir, que el Espíritu Santo va a hablar todo lo que yo le voy a decir, dice Jesucristo. Yo le voy a decir al Espíritu Santo todo lo que tiene que hablar y Él los hará llegar a los apóstoles. ¿Qué les hará llegar? Esas palabras de vida eterna. Miren lo que dice Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hallará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ahí está la labor del Espíritu Santo. Lleva esas palabras de vida eterna, se las lleva y transmite a los apóstoles. ¿De acuerdo? Pero cuando Él, el Espíritu Santo de verdad venga, los guiará. Y está hablando es de los apóstoles, esta palabra es para ellos. Es decir, el Espíritu Santo va a hablar todo lo que debe hablar respecto a las palabras de la vida eterna. Pero Jesús repite este concepto también en el Evangelio de Juan en otra ocasión. Miren lo que dice Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo hace su obra allí. Es decir, ¿dónde podemos encontrar las palabras de la vida eterna? Decimos, bueno, en este momento, siguiendo esta enseñanza, en este momento esas palabras las tienen los apóstoles, ¿verdad? Pero los apóstoles ya no están. Ellos ya partieron.
Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esas palabras de vida eterna para nosotros? Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles, ¿qué dice? Comunican las palabras de vida eterna ¿a quiénes? A nosotros. Y nosotros las recibimos. ¿A través de qué? De la Escritura. Por eso el mensaje de hoy, ¿por qué necesitamos la Escritura? Porque aquí es donde encontramos, mis hermanos, las palabras de vida eterna. Recuerdan que en Jesús están esas palabras de vida eterna y esa es la forma en que las recibimos nosotros. Dice en Juan 17:20, pero no ruego solo a estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está haciendo referencia a la palabra que nos dejaron los apóstoles o los escritores inspirados por el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, vamos a creer nosotros en el Señor de Jesucristo por la palabra de ellos. Dice allí en Juan 20, vemos Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer que tengan vida en su nombre. En otras palabras, mis hermanos, esas palabras de vida eterna son las que necesitamos hallar. Juan las escribió aquí, inspirado por el Espíritu Santo, para nuestra salvación. Aquí es donde encontramos todo el plan de Dios para nuestra salvación. Pregunto, ¿será necesaria entonces la Escritura? Es necesaria la Escritura. La necesitamos, por supuesto, porque de no ser de esta manera, nosotros no habríamos hallado esas palabras de vida eterna del Señor Jesucristo. Entonces, los escritos, allí es donde encontramos la palabra que necesitamos para nuestra vida. ¿Queda claro, mi hermano, cómo es el paso y cómo es que nosotros necesitamos de la Biblia en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual, para conocer al Señor, para saber cómo debemos vivir, para crecer espiritualmente, para obedecer su palabra y vivir una vida justa, correcta, tal como lo desea el Señor para nosotros? Miremos ahora el testimonio de Pablo, como punto C. Ya vimos Moisés, Juan, miremos ahora el testimonio de Pablo. Pablo también consciente de esto, podemos plantear, digamos, la misma situación con Pablo. Miremos allí lo que nos dice Pablo en Gálatas, en la carta a los Gálatas 1, vamos a mirar los versículos 11 y 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Igualmente, Pablo recibe la palabras de vida eterna. ¿Y qué hace Pablo si no lo tenemos aquí?
pues Él las deja registradas a través de sus cartas. Por eso a veces mencionamos tanto al apóstol Pablo, ¿no? Las cartas del apóstol Pablo, porque Él nos da muchos mensajes y nos enseña mucho de esas palabras de vida eterna. Jesucristo entonces le dio el evangelio a Pablo, pero miremos esto. Sin ese evangelio, pues nadie podría salvarse, si no conocemos el evangelio. Entonces Pablo lo que nos dice allí en Romanos 10, 14 y 17, y esto es muy importante, 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí ya entramos en otra observación para cada uno de nosotros. Nosotros recibimos esas palabras de vida eterna, obviamente las vivimos, obviamente nuestra vida cambia, nacemos de nuevo, tenemos una vida diferente. No, las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas, hay gozo en nuestro corazón. Y hasta ahí, dice, ¿y cuántas personas están allí afuera que quisieran conocer esa verdad y no la han escuchado? Por eso dice allí en el versículo 17 también de este mismo capítulo: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si no la compartimos, mis hermanos, la guardamos solo para nosotros, así como los apóstoles recibieron esas palabras de vida eterna y la comunicaron a nosotros, nosotros también, que la recibimos y vivimos por ella, debemos comunicarla a los demás. Así, volvemos entonces a lo mismo. Pablo ya no está con nosotros, pero nos dejó aquí en sus cartas esas palabras que son realmente de vida eterna, las mismas de Jesús. Dice en segunda de Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Nos está diciendo Pablo esto. Los hermanos, estén firmes. Ya ustedes conocen la palabra. Ahora vivan esa palabra, pero también compartan la misma palabra. La Escritura, hermanos, aquí tenemos a Pablo aquí en esta doctrina del Evangelio que él predicó. Sin ello no conoceríamos el Evangelio. Vuelvo y pregunto, entonces, ¿serán necesarias las Escrituras? ¿Serán necesarias la Biblia? Por supuesto que sí. Ahora bien, mis hermanos, vamos a ver entonces algunas consideraciones. Algo aquí relacionado con el tema, pero también es como dando respuesta tal vez a algunas preguntas que pueden sugerir. La primera consideración es: para llegar a los pies de Cristo es necesario conocer el Evangelio de Cristo. Es muy obvio, ¿no, mis hermanos? Si vamos a llegar a los pies de Cristo, tenemos que conocer cómo es ese contacto con Él, cómo es que recibimos la salvación por gracia, no por obras. Esto es algo que hemos estado recalcando con bastante frecuencia. Y es lo que dice el apóstol allí en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17.
nos dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿De acuerdo? Pero mis hermanos, el mensaje que contienen las Escrituras es necesario porque si no oímos, si no leemos, si no sabemos, pues obviamente estaríamos perdidos. Dice el apóstol Pedro allí en el libro de los Hechos 4:12. Dice allí el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de salvación. De ahí la necesidad de comunicar la palabra de Dios. Y es ahí cuando podemos recordar la labor de los misioneros. Cuando uno habla o piensa de misioneros, siempre pensamos estos misioneros que se van, dejan todo de su país, se van para otro lugar o allí a la selva a predicar el evangelio. Y muchos van a sitios difíciles. Recuerdo unos misioneros que todavía nos escriben, se fueron para Marruecos con sus niños pequeños. Uno pensaba, bueno, eso es una locura, ¿sí? Dejar todo aquí a un país que no conocemos, otra cultura. Pero esa es la labor y Dios coloca también en el corazón de algunas personas el ser estos misioneros. Pero mis hermanos, todos nosotros somos misioneros. De pronto no nos vamos tan lejos, no nos vamos para Marruecos, de pronto vamos hasta la oficina nomás, o hasta la universidad, o hasta el colegio. Pero somos misioneros allí donde Dios nos ha colocado. Y la labor del misionero es compartir el evangelio, compartir de Jesús, compartir la palabra de Dios. Entonces, esa es una de nuestras labores. Ahora miremos la otra consideración que tenemos allí. Las personas del Antiguo Testamento fueron salvas por medio de Cristo. Es una pregunta que en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho, ¿no? Siempre decimos, bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él o por mí, dice la palabra. Entonces decimos, bueno, y los del Antiguo Testamento, Cristo no había nacido todavía, son salvos por Él, por Cristo. Acompáñenme allí a Romanos 3, 25, 26. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿De acuerdo? En otras palabras, podríamos decir que la obra de Cristo es como atemporal, sería la palabra atemporal. Cubre los pecados del pueblo del Antiguo Testamento, pero también cubre nuestros pecados. Después de 2000 años de su muerte, está cubriendo también nuestros pecados. O sea, la persona que vivió antes del tiempo de Cristo había sido salvada
por la gracia, mediante la fe en un Redentor que habría de venir. Del mismo modo que en la actualidad una persona se salva por la gracia mediante la fe en el Redentor que ya vino. Los del Antiguo Testamento o antes de Cristo miraban hacia el futuro. Nosotros miramos hacia el pasado. Fuera de esta diferencia, la base de la salvación es idéntica. Recordemos, esos sacrificios del Antiguo Testamento que hemos leído allí siempre apuntaban al futuro, hacia Jesús. ¿Recuerda que hablaban del sacrificio del Cordero? Estaban apuntando hacia la muerte de Jesús. Mire lo que dice Juan, en Juan 8:56. Está hablando es el Señor Jesucristo. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Escuchen bien, Jesús es el que está hablando acá. Y Jesús está diciendo, mire, Abraham, el padre de ustedes, del Antiguo Testamento allí, se regocijó esperando ver mi día. ¿Cuál día? El de Jesús, porque está hablando, es Jesucristo. Se alegró. Dice, y lo vio y se alegró. O sea que ellos también, su vida estaba dirigida hacia Jesús. Abraham vio el día en que Cristo vendría, pues ciertamente Abraham tenía un conocimiento de quién era Cristo. Bueno, mis hermanos, el mensaje de hoy estuvo un poco ahí como, yo decía, bueno, tengan en mente lo que estamos hablando es que yo quiero comprobar de que es necesaria la Biblia, ¿sí? Pero tocaba traer algunos temas importantes. Y espero que se haya comprendido cuál era el mensaje realmente, porque ya hemos hablado todas estas características de la Biblia, que es inspirada, autoritativa, inerrante, suficiente, y ahora es necesaria. Entonces vamos a ver unas aplicaciones muy sencillas. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? De lo que hablamos hoy. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Dos preguntas sencillas, mis hermanos. La primera, ¿disfrutas de la creación? Le pregunto a cada uno, mis hermanos. ¿Tú disfrutas de la creación? Comenzamos este mensaje hablando de esa revelación general que es la creación. La pregunta es, nosotros en este momento, tú y yo, ¿estamos disfrutando de la creación? ¿De las maravillas del Señor? Cuando vemos toda su gran obra. Fíjate lo que dice el salmista, 139:14. Dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Maravillosas son tus obras. ¿Disfrutas de la creación? ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste salir y de pronto contemplar el paisaje, las montañas, o en una noche estrellada mirar al cielo y decir, oh Señor, tan maravillosas son tus obras? Yo tengo la fortuna de que diariamente puedo contemplar la naturaleza allí en casa, ver los pajaritos que llegan y todo esto, y pues Señor, es maravillosa tu obra. Y no es que uno transfiera que uno vea a Dios en el árbol o en la flor, ¿no? No, es la creación del Señor, la que adoramos, la que disfrutamos
por la cual decimos gracias, Señor. Por eso los invito también a que contemplemos y en ese momento de contemplación adoremos al Señor y le demos gracias por su creación. Y el otro, también, otra aplicación para nuestras vidas es la B, esta pregunta, mis hermanos: ¿estás llevando el mensaje del Evangelio? ¿Estás llevando el mensaje del Evangelio? Permítame volver allí a Romanos. A Romanos 10:14. Nos vamos a leerlo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hablábamos en el sermón pasado, en el mensaje pasado, de que todos somos predicadores. El predicar es compartir la palabra. Hay un teólogo, Charles Hodge, dice lo siguiente, abro comillas: el primer y más urgente deber de la Iglesia es hacer que todos los hombres escuchen el Evangelio. La solemne pregunta implícita en el lenguaje del apóstol: ¿cómo pueden creer sin un predicador?, debe sonar día y noche en los oídos de las iglesias. Termina allí la cita. Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es lo que debe sonar día y noche en las iglesias. Necesitamos llevar ese mensaje al Señor. Y es que a veces lo olvidamos, pero esa es nuestra principal tarea, la gran comisión que conocemos allí. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos. Discipular es que compartir el Evangelio, compartir lo que sabemos, compartir lo que vivimos o lo que hemos aprendido. Y a todas las naciones. Lo mismo que los misioneros: si no vamos a las naciones, vamos al trabajo, vamos al estudio. Allí debemos compartir. Y dice: enseñándoles a guardar todo lo que Él ha mandado. Nos dice en la gran comisión. Y bautizándolos, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la promesa final: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Imagínense, estamos perdiendo a veces el tiempo o la oportunidad de compartir estas verdades y de hablar claramente. Tenemos familiares, vecinos, en esas reuniones sociales, nuestros trabajos, nuestros estudios, tantas personas que necesitan recibir la palabra, el Evangelio, y que tengan esa esperanza de una salvación. No damos nosotros la salvación, nosotros solamente predicamos y el Señor hace allí la obra. Bien, mis hermanos, como lo hemos compartido durante esta serie, podemos concluir que podemos tener toda o plena o total confianza en la Biblia. Que esa era la pregunta. ¿O por qué confiamos en la Biblia? Ya hemos dado a través de estos mensajes todas las observaciones para poder confiar plenamente en la Biblia. Termino aquí con una cita que encontramos en el libro de Romanos. Dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados
para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos a cerrar este tiempo con una oración. Oh Padre, Padre Celestial, gracias Señor por mantener viva nuestra fe y por rodearnos de tanto amor en la vida. Oh Señor, jamás podremos agradecerte lo suficiente por cuidar de nosotros en todo. Muchas gracias, Señor, porque siempre tú nos bendices con tu palabra. Terminamos hoy esta serie, ¿Por qué confiar en la Biblia? Y tan solo podemos agradecerte por las enseñanzas de vida que encontramos allí en las Escrituras y que obviamente debemos seguir, igual que los mandatos que debemos obedecer para nuestro crecimiento espiritual, sobre todo para darte toda la gloria, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar esta palabra y sembrarla en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos compartirla con todas aquellas personas que están alrededor sedientas de tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos vivir siempre en la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén.